¿Qué tal? ¿Cómo están? En la clase pasada vimos cómo hubo un bloqueo a la inclusión de los partidos políticos que representaban a los sectores populares y emergentes del país. En el fondo, lo que eso significó fue que la élite dominante en el Perú no tuvo la capacidad de negociar acuerdos que permitieran incluir los intereses dentro de la sociedad y eso estableciera condiciones para un conjunto de cambios que hemos vinculado con lo que se ha denominado modernización. Entonces el país, en lugar de modernizar, lo que originó esta estructura fue más bien una defensa del status quo, es decir, de las condiciones preexistentes, ¿no? A eso se le ha llamado, ¿no?, el Estado oligárquico, que es una estructura estatal que no presenta elementos muy importantes de lo que hemos identificado son parte de los estados modernos. Es un estado muy limitado en sus capacidades, pero también su alcance no se corresponde a lo que hemos visto son los estados modernos. Entonces, por ejemplo, es un Estado mucho más supeditado a lo externo, a los intereses externos. Es un Estado que admite espacios en el territorio que no controla plenamente. Es un Estado que en el fondo no articula el territorio. ¿Por qué? Porque sus intereses son externos principalmente. Cuando un Estado más bien tiene intereses fuertes en el territorio, le interesa crear mercados internos, conectar las ciudades al interior, construir vínculos, ¿no?, entre distintos los actores locales, de esa manera que es lo interno lo que articula el proyecto nacional. Pero si eso no es así, pues no hay interés en eso, sino hay interés en otro tipo de conexiones que más bien vinculan sus negocios con los mercados internacionales. Entonces, este elemento además expresa en pues, la carencia de un proyecto de ambiente de ciudadanía universal. Sigue la población indígena excluida, además no hay una identidad unificadora del proyecto del país, la educación no llega a todos, y, y por último, la forma en la cual opera el Estado al aplicar las leyes no refleja esta idea de que la ley está por encima de todo, sino que la ley pues se aplica tomando en cuenta diferencias socioculturales. Es decir, la ley no es igual para todos. Entonces, estas exclusiones pues originan también el arma que usa el Estado, las alianzas que van a marcar este periodo son entre sectores económicos con poder económico y sectores vinculados con el uso de la coerción, las fuerzas militares, por ejemplo. No es una alianza, pues, completamente, digamos, estable, continuamente hay tensiones y dificultades, pero en el fondo esos dos actores son los que sostienen esa estructura política. Porque por otro lado la sociedad civil es relativamente débil, ¿no? No existen estructuras políticas fuertes, y los actores que eran tradicionalmente los que tenían una capacidad de influencia en la sociedad y en el Estado tampoco tienen esa capacidad. Por lo tanto, los militares son continuamente llamados a gobernar, inclusive directamente, como es el caso de Odría durante los 8 años que estuvo en el poder. Pero esa estructura finalmente entró en crisis, ¿no? Pero entra en crisis eh, a pesar, digamos, de estos esfuerzos de mantener el status quo, porque, y aquí volvemos a una idea que hemos usado en otras clases ya, la modernización no depende solo de una dimensión, son varias pistas que funcionan y eventualmente las pistas pueden ir en un sentido que difiera de las otras. Y aunque la política seguía cerrada, el Estado seguía siendo un Estado, como vemos, con estructuras premodernas, otros aspectos de la sociedad están cambiando y de manera muy acelerada. Es decir, por ejemplo, hay cambios después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a haber modificaciones en las estructuras económicas, nuevo papel del capital extranjero en los países, incluyendo el Perú. Hay un desarrollo capitalista de algunos sectores, hay un proceso de industrialización
en el sector pesquero, por ejemplo, que va a implicar cambios en la correlación de fuerzas en una medida. Pero uno de los elementos más importantes, quizás el más relevante desde nuestro punto de vista, es el proceso de inmigración, ¿no? Es decir, una enorme cantidad de población ubicada en la zona andina en particular que migra hacia las ciudades, en particular Lima. Y eso va a originar un cambio enorme en la composición de la ubicación de las personas en el territorio. Las ciudades van a ser las más importantes. Y eso, desde luego, va a modificar la forma en hacer política, la forma en que se desarrollan las tensiones sociales en el país. Es un cambio muy importante. Y a eso hay que agregar que el orden rural, que pues está sostenido en muchos casos por esta estructura tan ya obsoleta del gamonalismo, se hace cada vez más evidente, ¿no? La imposibilidad de mantenerse tal como estaba, ¿no? Y la incomunicación, el atraso, la ausencia de vínculo de identidad, todos esos elementos empiezan de una manera a quebrarse, ¿no? Esa estructura de archipiélago desconectado empieza a romperse y lo que ocurre es que se empieza a generar una mejor comunicación, una mejor acceso a posibilidades tecnológicas, la propia migración modifica también las condiciones en el campo, disminuye la movilidad y la mortalidad, es decir, empieza a haber un proceso muy importante de cambios que, por ejemplo, con la simple aparición de la radio, originaba que la población que antes estaba desconectada o lejana, pues ya no estaba. Entonces nos encontramos frente a cambios que empiezan a ocurrir en el mundo social, en el mundo cultural, eh, pero que no van en línea con los cambios que se producen en el mundo político. Y eso va a ser uno de los temas que va a hacer evidente los límites de esa cultura estatal. Entonces lo que vamos a ver a partir de ahora es el derrumbe de esa estructura oligárquica, pero no va a ser un proceso sencillo, ¿no? Va a implicar varios momentos y además la intervención nuevamente de los militares, pero ya no en el sentido que hemos visto de apoyo al status quo, sino más bien una posición mucho más crítica respecto de lo que pasaba en el país. Pero eso será ya el tema de la siguiente clase. Nos vemos pronto.